Ya llegó la Navidad que nos hace soñar con un mundo mejor, con un mundo de amor. Radio Costa Rica les desea una feliz Navidad. Ya es Navidad. Hace descansar en verdes praderas, nos conduce a las aguas tranquilas, nos repara las fuerzas y nos guía por el recto sendero, su nombre es amor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, a mí nada me faltará. Si el Señor es tu pastor, a ti nada te va a faltar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y aunque esté oscuro el camino, ningún mal yo temeré, porque tú estás conmigo y yo contigo en oración. Tu vara será mi fuerza y tu bastón sea mi confianza, porque tú como padre me proteges, oh buen pastor. Frente a aquellos enemigos, ungió con óleo mi cabeza y mi copa rebosó. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida, de mi vida. Y habitar en la casa del Señor muy largo tiempo, y habitar en la casa del Señor por muy largo tiempo, y habitar en la casa del Señor por muy largo tiempo, y habitar en la casa del Señor por muy largo tiempo, y habitar en la casa del Señor. El Señor ha sido bueno y bondadoso, mi Señor. Él es el buen pastor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor y habitar en la casa del Señor.
Dios les bendiga, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya estamos listos para todos ustedes aquí en Radio Costa Rica, en el Monte de la Gracia. Señor les bendiga. ¿Será que algo se metió ahí? Sí, está como todos, ¿no? Es como una propaganda que hay. Sí, no sé. Diga. Ya. ¿Cómo están, amigos y amigas de este programa en el Monte de la Gracia? Por Radio Costa Rica, estamos aquí transmitiendo para la gloria del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo desde Colombia para todos ustedes. Y queremos, bueno, presentarles al pastor que va a estar con nosotros en esta tarde, el pastor Rosenberg, que les va a saludar en esta tarde, hermano. Muchas gracias. Buenas tardes para toda la iglesia y toda la audiencia de este maravilloso programa, El Monte de la Gracia. Para mí es un gozo poder compartir con ustedes y que juntos aprendamos en esta tarde. Yo creo que esto es una sumatoria. Nos sumamos cada vez que hablamos de nuestro Señor Jesucristo. Creo que es un sumar a lo que Dios viene haciendo y conectándonos a esa verdad presente. Así es, qué bello estar delante del Padre Celestial y también el poder compartir con cada uno de ustedes. Les amamos en el amor del Señor y el propósito siempre es que ustedes sean fortalecidos, sean edificados a través de su palabra. Vamos a orar en este momento por cada uno de ustedes. Yo les voy a pedir al pastor Rosenberg que pueda orar por ustedes, que pueda bendecirles en esta tarde y que podamos empezar el tema. Pastor. Amado Dios y Padre Celestial, te doy gracias en compañía de mis hermanos José y Inesita, Señor. Y me uno también a los hermanos, a la iglesia que en estos momentos puede estar conectada, y levantamos esta oración dándole gracias a nuestro Dios por todo lo que Él hizo, por todo lo que Él dijo y por todo lo que Él ha puesto en cada uno de los miembros de su cuerpo. Le damos gracias a nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda su bendición espiritual. Pero también le damos gracias porque su reino nos añade todas las cosas que nosotros necesitamos. Así que, Padre, quiero alabarte y darte gracias por cada persona, Señor, que tú has llamado y que la has añadido a tu iglesia, Señor. Muchísimas gracias, eterno Padre, porque todo es suplido conforme a tus riquezas en gloria. Pero también gracias, mi Dios eterno, por darnos entendimiento, sabiduría, conocimiento, revelarnos con luz las escrituras y darnos a conocer a tu Hijo para nosotros darlo a conocer a un mundo caótico que lo necesita. Eterno Padre, muchas gracias por hacernos tu iglesia. Gracias por hacernos miembros de tu cuerpo y gracias, Cristo, por ser la cabeza de tu iglesia, Señor. En el nombre de Cristo, doy gracias también a Dios en esta tarde, porque en esa cruz Él llevó toda enfermedad, llevó toda dolencia, y fue allí donde Él nos llevó a nosotros, y también es allí donde redimió nuestra alma. Y hoy damos gracias a Dios por el poder de su resurrección, en la cual nosotros vivimos en Cristo Jesús.
Amén y Amén. 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 Espero que hayan recibido ahí la impartición y la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Comparte este programa si es de bendición para tu vida. Y bueno, el tema que traemos hoy es acerca de la oración, pero una parte de ese tema que es muy extenso. Pero el punto que queremos hablar hoy es, ¿la oración es inspiración de Dios o es inspiración del hombre? Bueno, ahí te dejo la pregunta para que medites en esto que vamos a conversar. Y primeramente, bueno, pastor, este es un tema del cual a nosotros de verdad nos gusta mucho hablar porque sabemos que es parte de la vida de cada creyente, parte de la vida de cada persona que ama al Señor. Y entonces queremos en esta tarde desarrollar un poquito la respuesta a esa pregunta. Voy a volverte a hacer. ¿Es la oración inspiración de Dios o es inspiración del hombre? Pero para comenzar a desarrollar, voy a hacerle primeramente una pregunta al pastor Rosenberg y dice así, escucha bien ahí tú que te encuentras. Dice, ¿y quién toma la iniciativa, pastor, para comunicarse con el hombre o para que haya fruto en la oración? ¿Quién toma esa iniciativa para que nosotros también podamos orar y Él nos pueda responder? ¿Será la iniciativa de Dios o acaso debe ser la iniciativa del hombre? Bueno, y muchas gracias, Inesita. Es una pregunta maravillosa. Dentro del marco bíblico encontramos nosotros a Dios en el antiguo pacto. El hombre, al no tener a Dios dentro de su ser, él tenía que rebuscarse y buscar la forma de hablar con Dios porque Dios funcionaba de una manera ambiental, no estaba intrínseco viviendo en el ser humano. Por lo tanto, la mayoría de los hombres oraban inspirados por situaciones que tenían, bueno, reyes que iban a ir a la guerra, sacerdotes que querían tener alguna respuesta de Dios, profetas que querían hablar en nombre de él. De todas maneras, en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, los hombres, ellos eran los que prácticamente casi siempre, inspirados por las situaciones que estaban viviendo, entonces oraban. Por ejemplo, tenemos en el libro de Nehemías un caso que es cuando llegan los mensajeros, los que quedaron del remanente de Jerusalén, llega uno diciéndole en la tragedia que pasó en Jerusalén y cómo está el pueblo, cómo está el remanente allí. Y a raíz de esa noticia, entonces Nehemías entra en ayuno, entra en oración. O sea que la inspiración allí de la oración realmente no fue Dios, fue una situación que estaban viviendo allí en Jerusalén. Cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, entramos al nuevo pacto, donde Cristo es el mejor mediador de ese nuevo pacto que él mismo lo establece, entonces hay un cambio total. Y en ese cambio total es porque ya ahora en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto, Cristo, el Dios eterno, vive en el hombre. Él se metió a vivir en el espíritu del hombre y allí habita. Entonces ahora el asunto es que Él es la inspiración. Debe ser para nosotros la inspiración. No debe ser los problemas ni las situaciones lo que a nosotros nos motive a orar. Debe ser el Dios eterno. ¿Por qué? Porque ahora Dios Él pide la oración. O sea, Él es el que la pide. Él es el que responde. Entonces, Él es el que debe ser la inspiración de nosotros. Quiero decir, ¿voy a orar porque tengo problemas? No, voy a orar porque amo a Dios. Entonces yo digo, si fuera el hombre el que inspirara la oración, entonces no sería una oración a Dios, sería una oración basada en problemas, en situaciones, y entonces la inspiración de nosotros sería
lo mismo que el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, situaciones, cosas y asuntos. Entonces no sería que teníamos una iglesia que ora realmente en la dirección de Dios. Sí, es pastor. Y es que vemos al Padre Celestial desde el principio, de donde está la palabra del Señor, donde dice que Él mismo, Él mismo tuvo la iniciativa, pastor, de acercarse al hombre. Él quiso siempre hablar con el hombre, habló con Adán, habló con Eva, y veíamos esa iniciativa del Padre Celestial, y ahí lo vemos siempre, en todo, en cada libro de la palabra del Señor. Vemos a Dios con esa iniciativa de que Él quiere hablar con nosotros, de que Él quiere escucharnos, enseñándonos a orar, enviando palabra, bueno, en el antiguo pacto por los profetas y por Moisés, pero también hablándole a ciertas personas especiales. Y ahora en el Nuevo Testamento, pues también viendo cómo Él enseñándonos a orar a través de Yeshua, de Jesucristo, cómo Él toma esa iniciativa. Es que eso es lo más lindo, pastor, saber que Él quiere hablar con nosotros y Él quiere escucharnos. Lo que pasa es que nosotros tenemos que, pues, entrar en esa amistad con Él, porque cuando entramos en amistad con Él, ya no vamos a orar lo que nosotros se nos ocurra, sino que ya en la presencia de Él mismo hablando a nuestro corazón, tomando esa iniciativa, pues nosotros le vamos a responder a Él ya con las palabras que Él nos diga, ya cuando ya el Señor ponga, mira, van a orar por esto, oren por lo otro. Ahí mismo en el Nuevo Testamento dice muchas cosas por las que nosotros tenemos que orar. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando dice que orar por los que están en eminencia, por poner un ejemplo, ¿verdad? Orad unos por otros para que seáis sanados. Y hay muchas cosas que el Señor habla. Pero entonces, qué lindo saber que la iniciativa viene de Él y nosotros tenemos que responder a ese amor, a esa iniciativa. Hay gente que no se dice, como que se le hace una carga a la oración y no debería ser así, pastor, ¿No? porque el hablar con Dios y orar es un deleite. Cuando estamos enamorados del Padre, nosotros queremos estar ahí orando, hablando con Él, escuchándole. Entonces es algo precioso. Ahora voy a hacerle Quisiera hacer un poquito, aclarar ¿Sí? un poco más. Aclaro. Por ejemplo, cómo se rompió ese vínculo que había de unidad entre Dios y el hombre en Adán. Cuando Adán peca, se rompe. Y en el momento que se rompe, Dios viene y busca a Adán y le pregunta, él inicia la oración, porque es que la oración es una conversación. Esa. Y entonces Dios le pregunta, ¿dónde estás? Y él dijo, tuve miedo, me escondí. Entonces, a partir de allí, usted va a notar que Adán inventó una forma de cómo volver a recuperar esa comunión con Dios, pero fue totalmente vana, imposible, totalmente imposible. Ahora, Dios quiere que usted y yo oremos, a ver, para que lo aprendamos a escuchar. Dios quiere ser escuchado. Y nosotros usamos la oración para que Dios nos escuche. Y yo le voy a decir algo a usted en esta noche. Mira, todo lo que hablamos nosotros diariamente, lo que hablamos se nos convierte en nuestra oración. Nuestra oración es todo lo que nosotros hablamos. Dios escucha todo de nosotros y Él sabe todo de nosotros. Ahora viene una gravedad en esto. Es que nosotros no sabemos nada de Él, no lo conocemos y nosotros no lo escuchamos. Entonces, si no le damos la vuelta a la oración para escucharlo a Él, seguiremos entonces nosotros inventándonos las oraciones con problemas para que Dios nos escuche. A eso le vamos a revolver unas lágrimas, le revolvemos unos ayunos y otras cosas más para tratar de presionar a Dios para que Dios nos oiga. Yo le quiero decir con toda honestidad, Dios te escucha todos los días. Lo que nosotros decimos, aún lo que no hemos dicho, Él ya lo sabe. Entonces no podemos pensar que voy a orar para que Dios me oiga. No, Dios me está oyendo. Yo voy a orar para escuchar a Dios. O sea, debe ser mi respuesta
a la iniciativa de Dios es que si Dios me está llamando, me está buscando para hablar, que yo hable con Él, es porque Él quiere hablar conmigo. Entonces yo voy a usar mis tiempos de oración para escucharlo a Él. Debe ser así, porque Él ya me escucha, Él sabe todo, incluso que antes de que yo hable, ya sabe lo que yo voy a decir. Entonces, es imposible pensar que yo voy a orar para que Dios me escuche si todo lo que hablo, Él lo escucha. El asunto es que muchas cosas de las que hablamos no están de acuerdo con Él. Y bueno, yo espero que estén ahí recibiendo bastante a través de este tema, siendo enseñados y sobre todo seguir siendo inspirados por el Espíritu Santo del Señor. Voy a hacerle la segunda pregunta al pastor Rosenberg. Pastor, ¿debería ser la oración un monólogo o debería de ser un diálogo? La oración tiene que convertirse en un diálogo y ese diálogo lo inicia siempre Dios. Por ejemplo, voy a poner un caso en Hechos capítulo 9, versículos 3 al 18. Encontramos que Dios habla con dos hombres totalmente diferentes. El primero es Saulo de Tarso. Lo que hace Dios inmediatamente es abordarlo a él con un resplandor de luz. Eso es lo primero que hace Dios. Y cuando Él está en medio de ese resplandor de luz, para que nos demos cuenta que Dios sí es la inspiración, entonces este hombre le dice, ¿quién eres, Señor? No empezó Saulo la oración la empezó nuestro Dios con una manifestación, una apertura de luz, donde lo rodeó a él, y él allí, bajo ese resplandor de gloria, entonces le pregunta, Señor, ¿y quién eres tú? Y el Señor le responde, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Esto te ha costado duro y te va a costar más todavía. Entonces él le pregunta otra vez, él responde y le dice, y ahora dime qué quieres que haga. Y el Señor le responde y le dice, nada, yo solo quiero que sepa que te van a llevar adentro, y en la ciudad es que te van a decir allá adentro, te van a decir todo lo que tú debes hacer. Y mira, ahí termina la oración. Qué oración tan contundente, tan positiva, tan puntual, con preguntas y respuestas, donde Dios está escuchando a Saulo y Saulo está escuchando a Cristo Jesús. Luego, más adelante, entonces el Señor llama a un Ananías, y ya la conversación es con Ananías. Y le dice, Ananías, y él le dice, heme aquí, Señor. Ahí empezó la oración. Empezó a hablar Dios y le dice, heme aquí, Señor. Bueno, quiero que vayas a tal parte, esta dirección, tal, que allá está un hombre orando, Saulo, él está allá. Y vaya y haga esto y esto. O sea que la oración, cuando siempre la debe iniciar Dios, el inspirador de la oración es Él, porque usted y yo debemos estar listos como instrumentos de Dios, como hijos de Dios, portadores de su naturaleza divina, gobernados por Él, porque su espíritu está en nosotros, Cristo está en nosotros, y Dios no gobierna carne y sangre. Él gobierna gente que tiene su naturaleza, porque Él gobierna su naturaleza. Él es espíritu y nosotros somos espíritu resucitado, alma redimida y cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Así que entonces le habla a Ananías y le dice a Ananías, haga esto. Él recibió instrucciones en la oración y Ananías se fue. Y cuando llegó allá y en el diálogo le dice, Señor, pero es que ese tipo es malo. Ese muchacho tiene unas cosas en las cartas, en las manos, mira el daño que le ha hecho. Yo quiero que vayas, porque yo te envío. Vaya donde él, porque yo le mostraré cuánto él tendrá que pasar para ser de mi equipo. Y se fue el muchacho, hizo todo lo que Dios le dijo. Tenemos otro caso en la Biblia que es Hechos 10, Cornelio, un hombre que oraba todos los días, y uno se pone a analizar qué oraba este señor todos los días. Oraba por el plan eterno de Dios. No oraba por ninguna otra cosa. Podía tener las 2000 necesidades, pero nunca le presentó a Dios las necesidades. Él le suplió a Dios, llamémoslo así, la necesidad que Dios tenía. ¿Cuál era? Que el evangelio llegara a los gentiles. ¿Y cómo le parece que en una de esas mañanas o tarde, que era como la hora novena, creo, estaba el hombre orando cuando llegó la respuesta de Dios? Y la respuesta fue, envía. Y otra vez le dio instrucciones.
vaya a que en tal parte está un hombre llamado Simón, en casa de tal, está orando y vaya donde él. Y se fue y mandó a 4 de una vez. Recibió instrucciones, mandó a 4. Y mientras iban los 4, Dios habló con Pedro, oró, Dios le incitó a Pedro, porque Pedro tenía ganas de orar y subió a la azotea, pero estando allí, Dios le alborotó algo que se llama hambre. Y entonces el tipo estaba allí, Pedro, y le saca a Dios un lienzo y empieza a hablarle a Dios, levántate y come. Y él le dice, no, yo nunca he comido cosa inmunda. Están orando, mira la respuesta. El uno, Dios ora, primero va donde Cornelio, luego después donde Pedro, prepara todo el ambiente. Cuando le tocan la puerta a Pedro, le dicen, hay 4 hombres allá afuera. Y cuando él regresa y sale de allá, sale arrepentido, con un metanoia en su mente, con una mentalidad diferente, porque en la oración Dios le dijo, no me le llames inmundo a lo que yo ya limpié, y eran los gentiles. Quiere decir que Pedro fue libre del racismo y de todo esto en medio de una oración que de verdad es como conviene. Por eso Pablo dice, ¿cómo hemos de pedir? ¿Cómo hemos de orar? ¿Cómo hemos de pedir como conviene? No sabemos, pero el Espíritu Santo sí sabe. Entonces usted y yo debemos hablar con el Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, le digo la verdad, yo no sé orar. Mire, yo no sé pedir. Yo lo único que sé pedir es lo que a mí me enseñaron. Y como a través de la oración se enseñó y se sigue enseñando de que la oración es el arte de pedirle a Dios. Y eso es mentira, eso no es verdad, eso no es correcto. De verdad se lo digo en el amor de Jesús, no debemos de pensar que la oración es un arte para pedirle a Dios. Ahora, yo le puedo pedir a Dios. ¿Qué le debo pedir? Lo que Él quiere. Porque es que Él quiere algo que usted y yo no sabemos, pero es que el querer de Él es su voluntad. Entonces yo voy a usar la oración para decirle, Dios, quiero que me enseñes tu querer. Enséñame tu voluntad. Enséñame a conocerte. ¿Cómo quieres que lo haga hoy? Imagínate si tú y yo cada mañana nos paramos y le decimos, Señor, bueno, hoy no diste la vida, estoy vivo. ¿Sabe qué quieres que haga yo hoy, Señor? Bueno, hoy te quiero conocer porque yo no te conozco, pero no somos capaces de decirle eso a Dios. Le hablamos a Dios como si fuéramos unos chachos que lo conocemos y lo envolvemos con un poco de fraseología bonita, pero no lo conocemos. Ahora, ¿cómo conocemos al Señor? Lo conocemos como el que hace, no como el que es. Y lastimosamente a uno le preguntan, ¿usted quién es? Y uno responde con el que hace, pero no con el que es. Y hoy tenemos a Cristo que lo conocemos como el que sana, como el que limpia, como el que arregla hogares, como el que abre puertas para nuevos empleos, el que hace que le suban el salario. Y nosotros hemos caído incautos en esto. ¿Por qué? Porque mire, un hombre, voy a poner solo un ejemplo, un hombre y una mujer que son marido y mujer, pelean, entre los dos se tiran los chócoros encima, se tratan mal, dañan su relación, dañan su hogar, y el hombre va y busca un lugar donde se reúne la iglesia del Señor y va y dice, mi hogar se destruyó, pero nunca dice, yo casi mato a mi mujer y entonces ya tuvo que huir y dañar el hogar. No, él dice que se le dañó, que encontró no sé qué, y nosotros caemos en la trampa y le decimos, tranquilo, venga, oramos que el Señor le restaure ese hogar. Por Dios, es un descaro que nosotros oremos por la restauración de un hogar, que 2 personas, por no conocer el principio eterno de Dios, dañaron el hogar. Lo que tienen los dos es que arrepentirse, volverse al Señor, pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, yo dañé mi hogar. ¿Sabe qué? Señor, yo lo voy a restaurar. Dame sabiduría, inteligencia y yo voy a restaurar a mi esposa o a mi esposo que lo dañé. No, nosotros vamos y lo hacemos. Y por último, llega el joven, el hermano, lo encuentran robando en la empresa, lo despiden y luego el hermano llega diciendo, me echaron del trabajo. No, tranquilo hermano, oremos que Dios tiene mejores puertas abiertas para usted. Y resulta que lo cogieron fue robando. Él lo que tiene que hacer es devolver lo que se robó allá. Quiere restaurarse, que vaya y devuelva lo que robó, lo que quitó allá. Y ahora sí, Señor, perdóname, yo robé, yo hice mal, Señor, tengo las consecuencias encima. Pero no ir a pedir oración. Nosotros nos podemos orar por un ladrón. Nos ponemos a orar por un tipo que dañó a su mujer, una mujer que dañó a su esposo o unos padres que dañaron a sus hijos. No, perdónenme, pero ellos son los responsables que deben de ir a arreglar eso.
No es la oración que va a arreglar eso, porque Dios no se va a meter allí. Necesitamos tener claro entonces que la oración no es un monólogo donde yo le presento a Dios una lista de cosas. No, no, es un asunto donde yo voy a escucharlo a Él, porque ahora Él vive en nosotros. No tenemos que llamarlo para que venga. Él vive y Él habla a nuestro espíritu, porque Él es espíritu. Sí, pastor, tiene mucha razón todo eso. Y por eso es que es tan importante cuando las personas comienzan en el camino del Señor, uno de los temas primeros con los cuales hay que capacitarlos o no capacitarlos, sino enseñarles acerca de esto es acerca de la oración. Porque si nosotros no sabemos muchas cosas como las que estamos hablando, viene una persona nueva, empieza a asistir a la iglesia y como la mayoría de la gente lo primero que hace es pedir esto y pedir lo otro, pero si no tiene aquella instrucción de que el Señor quiere que oremos por ciertas cosas, de que conforme nosotros vamos creciendo y vamos obedeciéndolo a Él, el Señor ni siquiera tal vez a veces, muchas veces le vamos a tener que pedir algo, sino que conforme nosotros vamos obedeciendo, el Señor nos va contestando aquellas peticiones que tal vez no las decimos, pero están en el corazón. Por eso es tan importante que nosotros leamos bastante su palabra, que escuchemos explicaciones, que escuchemos su palabra a través de los pastores, de los líderes, de los siervos del Señor, siempre, de cuando empezamos y ya cuando avanzamos. Y en la palabra del Señor hay tantos ejemplos de oraciones en los salmos, oraciones que hacía el rey David. Vemos a Jesucristo, veámoslo a él orando cuando los discípulos dijeron, enséñanos a orar, y él empezó a decirles ciertos puntos. Él no estaba diciendo, tienes que repetir esto y repetirlo y repetirlo, sino estaba como poniendo un ejemplo de cómo era que teníamos nosotros que orar. Primero entrar con alabanza, pedirle por fuerzas, que no los metiera en tentación. Ejemplos que el Señor pone en esa oración para que nosotros vayamos comprendiendo un poco de lo que Él quiere que oremos. Vemos también al apóstol Juan en el Apocalipsis, estaba él, era un diálogo con el Señor, no era un monólogo, él ahí habla, no, era un diálogo, el apóstol Juan dialogando con el Señor revelándole todas las cosas que iban a pasar, hablándole, diciéndole cosas que él necesitaba escuchar. Entonces, respondemos a esa pregunta que le hice al pastor Rosenberg. Entonces, la oración no debe ser un monólogo, tiene que ser un diálogo. Yo oro, pero luego me quedo ahí escuchando que el Señor quiere hablar a mi vida. Ahora, pastor, voy a hacerle otra pregunta. ¿Es la oración inspiración del hombre o es la oración inspiración de Dios? Bueno, la oración como tal, en el nuevo pacto, es un asunto del Espíritu. La oración es un asunto del Espíritu Santo, de Dios, y por eso su naturaleza es espiritual. No es humana, no es carnal, no puede ser inventada por el hombre, sino inspirada por el Espíritu Santo al espíritu del hombre, porque no es la oración que el hombre quiere, sino la oración que Dios quiere y que lo glorifica a Él. Esto es muy importante para nosotros como iglesia, como hijos de Dios. Entonces, la oración en su desarrollo ha sido una actividad del ser humano, claro que sí, pero desde el inicio de su historia hasta el día de hoy, entonces, viéndolo de esta manera, podemos entonces pensar que la oración es inherente al ser humano, pero bajo el diseño, el modelo y la inspiración divina. No de nosotros pueden salir muchas palabras y muchas cosas y todas saldrán solo para el yoísmo, solo para mí y no más. Vuelvo al caso de Cornelio.
Literal, Cornelio oraba por lo que Dios quería. ¿Qué era lo que quería Dios? Salvación para los gentiles, que el evangelio llegara a los gentiles. ¿Cómo le parece? Él no oraba por ninguna otra cosa y la respuesta se dio. A veces nosotros estamos pensando, y yo se lo voy a decir de esta manera, podemos orar por las cosas de nosotros, pero ¿sabe qué? Perdemos tiempo, porque el Señor en Mateo capítulo 6, Él excluyó de la oración las cosas. Dijo que la necesidad de nosotros no eran las cosas, pero que la necesidad de los gentiles eran las cosas. Entonces, como nosotros somos redimidos por la sangre de Cristo, somos hijos de Dios, entonces las cosas para nosotros deben pasar a otro plano. Pero sí los negocios del Padre deben pasar al plano correcto. Por eso Jesús con 12 añitos en el templo dijo, es que ustedes no saben que a mí me es necesario. Mire, la necesidad de Jesús era los negocios del Padre. Cuando en Juan 4 está Jesús hablando con la mujer de Samaria, ¿cómo le parece esto? Él está hablando allí y está presentándose ante ella, revelándose ante ella, y llegan los discípulos diciendo, ¿quién le habrá dado de comer? Señor, venga, coma. Y Jesús le dijo, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. O sea, Jesús le dijo, mi necesidad no es comida, mi necesidad es revelármele a esta mujer, revelarle a esta mujer quién es mi Padre, revelarle a esta mujer quién es el reino. Ahora, esa es una conversación, una oración que tiene Jesús y esa mujer. Si usted revisa Juan 4, Jesús nunca le tocó el tema. Esta mujer tampoco nunca le dijo, Señor, sácame de esta situación inmoral que yo tengo. Señor, quítame de encima todos estos problemas que yo tengo. No, no, no. Si usted mira ese diálogo, esa oración entre ellos dos, Jesús se le empezó a revelar. Ella lo empezó a ver como su enemigo, pero después lo empezó a ver como el Señor, luego como el Maestro, luego lo ve como el Cristo, luego lo ve como el profeta, y cuando ya lo ve como el profeta, lo ve como el Mesías. Y cuando ya Jesús se le revela como el Mesías, ¿sabe qué hace la mujer? Soltó el cántaro y se fue a la ciudad corriendo a decirle a todo el mundo que había encontrado al Mesías, al Cristo prometido que había de venir. O sea, observe cómo la revelación de Cristo en nosotros nos transforma. Si esta mujer se hubiera pedido, Señor, ya que usted vino, sácame de esto, quítame esto otro, y esto otro, y esto otro, y esto otro. No le dijo nada, solo empezó Jesús a hablarle, ella a contestarle, Jesús a contestarle. Entonces, mire la inspiración. Observe que Jesús inspiró a esta mujer, no a que le pidiera que le quitara esto o aquello. Bueno, hoy tenemos gravísimos problemas con esto, porque oramos en la inspiración diciéndole, Señor, quítame este mal genio. El Señor dice, ¿quién dijo que yo quito mal genios? Señor, quítame esto otro, que esta ira. ¿Quién dijo que yo quito iras? ¿Quién te dijo eso? No, yo no quito eso. Eso es carne y yo soy espíritu. Así que háblame del espíritu, háblame de lo que yo te he concedido, háblame de lo que yo soy en ti, yo soy para ti, háblame de eso y yo te responderé. ¿Y sabe qué pasó? Mire, yo lo que veo es que cuando Dios inspira, es la inspiración de nuestra oración, nuestras falencias, nuestras necesidades, nuestros problemas comienzan a resolverse de una manera extraordinaria, sin perder tiempo del Señor, que me van a hacer esto, que me van a quitar aquello, auxilio, ayúdame. ¿Sabes una cosa? Jesús dijo, el que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, dijo, todas las cosas le son añadidas. Así que yo no voy a pedir lo que a mí me es añadido, lo que voy a estar listo a recibirlo, porque Él me lo da como añadidura. Entonces la oración no es inspiración del hombre, es inspiración de Dios. Sí, y quería que Duriente me ponga ahí la otra diapositiva para seguir con este tema que espero que les esté animando y fortaleciendo, ayudándoles, porque eso es lo que necesitamos. Necesitamos aprender cada día más de las cosas de Dios. ¿Para qué? Para crecer, pero también para que
el corazón de Dios sea también complacido, para que Él esté agradado con nuestra manera de orar, nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar. Y qué lindo, sí, porque todos hemos pasado por ese proceso. Y cuando entramos al camino del Señor, ahí vamos aprendiendo. Tal vez al principio nuestra oración era así, como dice el hermano, ¿verdad? Dame esto, dame un carro, dame casa, solucioname este problema, ayúdame en mi familia. Que el propósito de Dios sí es, Él quiere ayudarnos en todas esas áreas, pero el asunto es que Él primero quiere que nosotros busquemos primeramente su reino. Cuando buscamos primeramente sus cosas, cuando obedecemos sus instrucciones, obedecemos sus órdenes, cuando conforme vamos escuchando la palabra y la vamos no solo aprendiendo, sino la vamos poniendo por obra, el Señor se agrada y Él va dándonos todas las cosas que necesitamos. Pero tenemos que aprender cada día más. Nuestra oración debe ir como la senda de los justos, dice su palabra, que es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Él nos va enseñando cada día para que su nombre sea glorificado. Entonces, pastor, ¿qué más podemos decir a los hermanos acerca de este tema? De No este sé si tema. perdón, hermano, no sé si don Andy me está escuchando, si ahí hay otra diapositiva para que nos la ponga. Y pero puede seguir hablando, hermano. Bueno, por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10, encontramos una iglesia sufriendo. La iglesia en Colosas es una iglesia perseguida, es una iglesia con hambre, es una iglesia que está pasando momentos críticos por sostenerse en la verdad y decir, Cristo es mi Señor, donde el gobierno, el imperio está encima de la iglesia, el judaísmo encima de la iglesia, el gnosticismo encima de la iglesia atacada y bombardeada por todos los lados. Cuando Pablo, nuestro apóstol, se da cuenta de esta situación, él dice en el versículo 9, hermanos, me parece que la iglesia le reclama a Pablo y le dice, hermano, usted se ha hecho indiferente con nosotros porque no hemos sabido que usted esté orando por nosotros en medio de lo que estamos viviendo. Y Pablo responde en el versículo 9 de Colosenses 1, él dice, desde el día que nosotros lo supimos, no dejamos de orar por ustedes. O sea, Pablo está dando una respuesta en ese pasaje a un reclamo que le están haciendo. Él dice, nosotros no hemos dejado de orar. Y le vamos a decir que hemos estado pidiendo a Dios por ustedes. Observe, le estoy hablando de una iglesia sufriente que tiene carencia de todo. Pero cuando levanta Pablo la oración, dice, hemos estado orando a Dios para que ustedes lo conozcan, para que ustedes sean llenos del conocimiento del Señor Jesucristo, para que ustedes sean alumbrados en el entendimiento, para que la sabiduría y la inteligencia de Dios abunde en ustedes. Si nosotros revisamos esta oración apostólica de nuestro apóstol Pablo, mire, si fuera en nuestro tiempo, todos hubiéramos entrado a orar por el mercado, por la sábana, por el techo, por el abrigo, por esto. La pregunta es, entonces, ¿por qué Pablo no clama y le dice, Señor, líbralos de esa opresión, sácalos de allí? Él dice, Señor, que te conozcan. Señor, lo que hemos estado orando por ustedes, iglesia, es que ustedes conozcan al Señor, que ustedes puedan andar como es digno de Él, bajo el poder de su sabiduría y su inteligencia. Cuando vamos a mirar primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, otra vez la iglesia expatriada está sufriendo calamidad. Y Pedro se presenta y dice, señores, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando sea tiempo. O sea, cuando uno mira estas oraciones apostólicas, esto va como en choque. ¿Por qué? Porque la gente quiere que se ore por la necesidad, pero lo que no hemos entendido es que cuando yo suplo lo que Dios quiere, yo complazco a Dios. Lo mío, que es mínimo, son cosas que se van y vienen, son cosas temporales
que llegan y se acaban, se desgastan, se vuelven nada, se pierden. Estas cosas son añadidas, en cualquier momento llegan, pero cuando usted y yo tomamos el querer de Dios y nos metemos en el querer de Dios, nuestras situaciones se resuelven de una manera automática. Yo le puedo decir a usted, no mágica, sino de una manera gloriosa, cumpliendo con lo que Jesús dijo: el reino de Dios y su justicia les añade todas las cosas. Ahora, si nos vamos a mirar el Padre Nuestro se cumplió en Jesús. Todo lo que dice el Padre Nuestro, cuando Jesús le enseñó a los discípulos judíos, y Él les enseñó a ellos porque ellos le dijeron: enséñanos a orar, enséñanos a orar. Y el Señor les enseñó y le dijo a los judíos, a los discípulos judíos. Pero cuando usted lee el Padre Nuestro en la Biblia y ve lo que Jesús vivió, Jesús, lo que hoy somos en Jesús, el Padre Nuestro está cubierto totalmente en Cristo Jesús. Mire, no quedó ninguna partecita que no se cumpliera en Cristo Jesús. Hoy vivimos en Cristo y el maligno no nos puede tocar. Dice que la vida en nosotros está escondida con Cristo en Dios y el maligno no nos puede tocar. Entonces, allá el Padre Nuestro dice: líbranos del mal. Y en Juan 17, Jesús, orando al Padre, ya resucitado, le dice: Padre, guárdalos del mal. No son del mundo, no me los quites del mundo, guárdamelos del mal. Eso es todo. Ahora, Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicciones. Y Él no dijo ninguna otra cosa, digo: solo confíen en mí. Entonces, bienvenida a las aflicciones, bienvenida a las necesidades, bienvenido todo esto, digamos, de abrazar esas cosas y decirle: bienvenido, no hay comida, bienvenida, no hay dinero, bienvenido. ¿Sabe qué? Eso viene, eso llega, porque eso está escrito y está dicho que será añadido. Entonces me voy a hacer los negocios del Padre y que Dios el Padre, a través de su reino, me supla todo lo que realmente quiero y necesito para esta vida. Pero debo orar y debo pedirle a Dios que aquello que yo no conozco de Él, lo pueda conocer. En Romanos 8:27, si nosotros miramos Romanos 8:27, dice que el Espíritu de Dios, en el 26 dice: como hemos de pedir, no sabemos. No sabemos. Y la debilidad más grande que tenemos es no saber orar. Y luego en el 27 dice: porque el Espíritu Santo escudriña los espíritus o los corazones, es lo mismo. Y luego dice: y como Él sí sabe orar, Él ora conforme a la voluntad de Dios. Mire y verá. ¿Y dónde vive el Espíritu Santo hoy? En nosotros. Él habita en nuestro espíritu. Entonces nosotros no tenemos que llamar a Dios que venga y nos enseñe. Intrínsecamente lo tenemos y Él debe ser nuestro maestro. Y Él dijo: yo les enseñaré, yo les enseñaré. Por eso no nos hagamos como los gentiles, que palabra va, palabra viene, palabras van, palabras vienen, y le revolvemos lágrimas y cosas pensando que vamos a mover a Dios. No es cierto. Dios no se mueve por lástima, ni por pesar, ni por lágrimas. Él necesita que usted y yo nos dejemos direccionar por su Espíritu, que Él es el que toma a Jesús y nos lo hace saber. En 1 Corintios 2:12 dice que nosotros debemos saber lo que Dios nos ha concedido. ¿Y quién nos lo hace saber? El Espíritu Santo de Dios. O sea que nosotros hemos tomado el Espíritu Santo para sentirlo, pero Dios nos lo dio para saber. Él está en una misión importante. ¿Cuál es la misión que Él tiene? Hacernos saber quiénes somos en Cristo, quién es Cristo, revelarnos a Cristo y darnos a conocer todo lo que Dios nos ha concedido. Entonces, mis amados, termino con esto. La vida de oración es como aquel hombre que encontró un tesoro en un gran terreno. Y el tipo fue y vio el tesoro y volvió y lo devolvió. Y lo que hizo fue comprar todo el terreno para ese tesoro pequeño. Pero él encontró que en ese tesoro estaba todo. Entonces no me importa, yo compro todo el terreno con tal de quedarme con el tesoro. Déjeme decirle hoy, cerrando este tiempo, que en estas vasijas de barro, que Dios en su infinito amor y preeminencia de eternidad, decidió que esto que es polvo, que es barro,
se convierta en el recipiente donde guarda el tesoro de gloria. Tú y yo somos portadores, donde vayamos, no importa qué aflicción tengamos, yo digo así, me perdona que sea como así, tan espórico, pero a mí no me importa qué necesidad tengo material, yo tengo al tesoro de gloria conmigo, y si el tesoro de gloria conmigo no me sacia de todo, entonces estoy perdiendo el tiempo, estoy en una religión, estoy en una relación, pero yo ando en una comunión porque Dios nos llamó a comunión en el nuevo pacto, a comunión con nuestro Señor Jesucristo. En el nuevo pacto no puede existir relación porque ahora Cristo vive en nosotros y nosotros en Él. Y los que hemos sido unidos a Cristo, un espíritu, somos con Él. Ahora, pastor, porque nos escuchan personas que nos hacen preguntas y tal vez son personas nuevas que nos preguntan, pero ¿cómo llegamos a ese entendimiento? Como para que usted les pueda decir a las personas nuevas, no tal vez gente que ya tiene mucho, ¿verdad? Porque tal vez sí comprenda eso, pero personas nuevas que nos están viendo y que nos escriben, ¿cómo, cómo llegamos a esto de que el Espíritu Santo nos va a interceder por nosotros, que el Espíritu Santo nos va a revelar esas cosas, de hacer de nuestra oración no un monólogo, sino un diálogo? ¿Cómo llegamos a esta parte? Bueno, importante pregunta esa y quiero responderla de una manera muy práctica. Y yo le aconsejo a toda persona con la que yo trato nueva, primera vez, esto que estoy hablando aquí se lo hablo a muchas personas que nunca han leído la Biblia, que nunca han ido a una reunión donde se reúne la iglesia, nada, son personas que no saben nada. Pero yo les recomiendo, número uno, lean el Evangelio de Juan, léasen a Juan, todos los 21 capítulos del Evangelio de Juan. ¿Por qué el Evangelio de Juan primero? Porque el Evangelio de Juan te va a presentar a Cristo. Porque los otros evangelios también presentan a Cristo, pero ellos son sinópticos. Quiere decir que tienen la presentación de Cristo en diferentes ángulos. Pero Juan lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado, lo presenta como la palabra viva de Dios, lo presenta como el gran yo soy. Usted se va a encontrar con el Cristo eterno, tanto el naciente de María como el que fue a la cruz, como el que fue llevado a la tumba y como el que fue resucitado en gloria. Eso es lo primero. Ahí vas a encontrar alimento para tu espíritu. Lo segundo, léase las cartas apostólicas. Lea las cartas de Pablo, las cartas de Pedro. Usted está por primera vez quizá en el programa o se va a encontrar con el programa. Y usted dice, ¿cómo hago para hacer? Lea esas cartas porque usted va a encontrar allí oraciones apostólicas que lo van a ayudar a usted y lo van a sacar de la tradición de que piense usted que la oración es el arte de pedirle a Dios por nuestras cosas. Y lo tercero es que cuando tú hables con Dios, debes decirle a Dios la verdad. No te conozco, no sé quién eres, pero lo que yo quiero y lo que creo que necesito es conocerte a ti. Cuando una persona de primera vez hace eso, le ocurre lo que le ocurrió a Saulo de Tarso. ¿Recuerdan las preguntas que él le hizo? Señor, ¿quién eres? Señor, ¿qué quieres que haga? Esto es importante. Entonces, les animo a que incluso a los que ya son lectores de la Biblia, que ya se reúnen en algún lugar como iglesia que son, mira, necesitamos renovar nuestro entendimiento. Necesitamos luz, necesitamos sabiduría e inteligencia de Dios. Y yo le animo a que vuelva a releer las escrituras. Lo animo porque yo estoy en eso, estoy releyendo. Llevo ya 2-3 años releyendo las escrituras, releyendo ese Nuevo Testamento y me estoy dando cuenta de cosas muy interesantes. Usted puede renovar su entendimiento y no quedarse con la oración del Padre Nuestro y no quedarse con lo que a usted le han enseñado. Vamos a volvernos como los bereanos. Escuchamos algo, vamos a las escrituras y nos damos cuenta si sí o no. Sí, pastor, y bueno, ya nos quedan unos minutitos
Yo quería que usted dijera cómo se llama aquí su congregación y en qué lugar está situada aquí en Colombia. A toda la gente de Costa Rica que nos está viendo. Pues cuando vengan aquí a Colombia, vengan a esta congregación. Bueno, nosotros somos un ministerio que se llama Sanando las Familias. O sea, nuestro trabajo es totalmente la familia. Y bueno, pues lastimosamente mi esposa partió en junio con el Señor. Yo estoy con mis 3 hijos. No, ella se fue adelante, pero nosotros estamos aquí, seguimos adelante y creo que el enfoque de Dios como Padre es que Él tiene una familia espiritual que donde quiera que vayamos estamos, pero nuestro trabajo aquí es con las familias biológicamente, enseñándole a todo el núcleo de la familia el Evangelio. Entonces hemos tomado la decisión de irnos a las casas. Nos metemos en las casas y allá en la casa cogemos papá, mamá, hijos, nietos, yernos, nueras, abuelo, madre, bueno, todos, y les enseñamos el Evangelio desde la verdad eterna y presente. Entonces, así se llama el ministerio que funcionamos, Sanando las Familias. Estamos ubicados en Medellín, varias partes, pero aquí en la central donde estamos en estos momentos es Carrera 48, el número es 5953 en Prado Centro. Por aquí a la orden, cuando vengan a Colombia, son muy bien recibidos y quiero agradecerle de una manera muy, pero muy especial de verdad, Inesita, también a José y agradecerle a mi amado en la radio allá en Costa Rica que haga posible haberme dado la oportunidad de compartir con ustedes estas escrituras. Muchas gracias. Amén. Bueno, gracias al Señor. Nada más para ya terminar el programa, para las personas de Medellín, hay un lugar muy especial donde me fui a hacer allá el pelo y bueno, le prometí a la muchacha que iba a hacer el anuncio. El Mundo de Los Ángeles se llama, en la calle 48, 4424, para que vayan ahí a hacerse el pelo y se pongan bien bonitas. Bueno, muchas gracias, Pastor Rosenberg, y bueno, a todas las personas de Costa Rica, de Colombia y de cualquier país donde puedan habernos estado viendo o que vean el programa ya compartido. También en el canal de YouTube pueden encontrarlo en el Monte de la Gracia y ahí pueden ver todos nuestros programas. Gracias, Pastor, gracias a José, gracias Don Andy y Rebequita, y el Señor les guarde y un gran abrazo desde Colombia. Bendiciones. Gracia y paz del Señor sea con todos. Pastor, nada me faltará. Nos hace descansar en verdes praderas, nos conduce a las aguas tranquilas, nos repara las fuerzas y nos guía